Te mostraré 15 phrasal verbs en inglés y si eres capaz de traducirlos todos, tu inglés es perfecto. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo y el día de hoy estaremos viendo 15 phrasal verbs en inglés que determinarán cuál es tu nivel de inglés. Estos son phrasal verbs del uso cotidiano que se usan todos los días en las calles de los Estados Unidos. Si logras entender estos 15 phrasal verbs, eso dice mucho del nivel de inglés en el que te encuentras. Eso significa que tu nivel de inglés es avanzado. Te estaremos presentando en la pantalla el phrasal verb y 4 posibles traducciones. Tú tendrás que elegir la traducción correcta. Los phrasal verbs son verbos que vienen acompañados por preposiciones y cambian su significado. Se usan todo el tiempo en conversaciones diarias y cotidianas y son elementales para poder expresarte de manera fluida. Una aclaración, los phrasal verbs en ocasiones tienen más de 2 significados. En este test solamente agregaremos un significado, por lo que solamente existe una respuesta correcta. ¿Están listos? Comencemos. Primer phrasal verb. Wake up. Wake up. ¿Qué significa wake up en inglés? Opción 1. Cocinar algo rápido. Opción 2. Despertarse. Opción 3. Limpiar una casa. Opción 4. Vestirse. Tienes el temporizador en la pantalla. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 2. Despertarse. Wake up es un phrasal verb que significa despertarse. Podrías decir algo como She wakes up early every day to exercise. She wakes up early every day to exercise. Ella se despierta temprano todos los días para hacer ejercicio. Wake up es despertarse. En este ejemplo, fíjese que wake up suena como wake up, wake up, wake up, ya que este up se une con la S de wakes en la tercera persona y suena como wake up, wake up. She wakes up early every day to exercise. Excelente, ya tienes un punto de 25. Siguiente phrasal verb. ¿Qué significa sit down? Sit down. Opción 1. Lavar los platos. Opción 2. Ponerse de rodillas. Opción 3. Sentarse. Opción 4. Correr rápido. Tienes el temporizador en la pantalla. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 3. Sit down significa sentarse. Es un phrasal verb muy común y muy utilizado. Podrías decir algo como Please sit down, the movie is about to start. Por favor, siéntense, la película está a punto de iniciar. Please sit down, the movie is about to start. Este sit down casi siempre va a ir acompañado de un please, de un por favor. Porque si usted simplemente dice sit down y no dice por favor, suena un poco rude, un poco rudo, unpolite. Otra cosa que podrías decir con sit down sería algo como He asked me to sit down and talk. He asked me to sit down and talk. Él me pidió que me sentara y habláramos. Excelente, perfecto. Tercer phrasal verb que veremos en este test. Stand up, stand up, stand up. ¿Qué significa el phrasal verb stand up? Opción 1. Pararse, ponerse de pie. Opción 2. Sentarse. Opción 3. Levantar algo del suelo. Opción 4. Quedarse quieto.
Tienes todas las opciones en pantalla. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 1. Ponerse de pie, pararse. Stand up significa ponerse de pie. La palabra stand por sí sola es parado y cuando agregamos este up es como pararse, ponerse de pie. Podrías decir algo como The teacher asks the students to stand up. The teacher asks the students to stand up. Cuando se pronuncia este stand up, siempre se une esta D consonante con la que termina la palabra stand con la preposición up, sonando como stand up, up, up. The teacher asks the student to stand up. También podrías decir algo como When she entered the room, everybody stood up. When she entered the room, cuando ella entró a la sala, everybody stood up. Todo el mundo se levantó, todo el mundo se puso de pie. Este stood es el pasado de stand. Para crear un phrasal verb en pasado, simplemente tienes que poner el verbo en pasado y agregar la preposición que lleva. En este caso, stood up. Excelente. Si no lo sabías, ya lo sabes. Stand up significa ponerse de pie. Phrasal verb número 4. Put on. ¿Qué significa put on en inglés? Cuando usted le dicen put on. Opción 1. Poner algo sobre la mesa. Opción 2. Pintar algo en la pared. Opción 3. Encender un aparato. Opción 4. Ponerse ropa, ponerse accesorios, colocarse algo. Tienes el temporizador en la pantalla. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 4. Ponerse ropa. Put on es colocarse una prenda de vestir, colocarse una ropa. Put on. Put significa poner y cuando agregas este on significa que te la vas a poner tú. Put on. Podrías decir algo como She put on her coat before leaving. She put on her coat before leaving. She put on her coat before leaving. Ella se puso su abrigo antes de salir. She put on her coat before leaving. Put on. Phrasal verb número 5 del nivel básico. Turn off. Turn off. ¿Qué significa el phrasal verb turn off? Opción 1. Doblar en una calle. Opción 2. Quitar algo de encima. Opción 3. Apagar un aparato electrónico. Opción 4. Desmayarse. El cronómetro está en la pantalla. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es apagar un aparato electrónico. Turn off es un phrasal verb que se utiliza para apagar o mandar a apagar algo. Usted podría decir, please turn off the lights before you leave. Please turn off the lights before you leave. Please turn off the lights before you leave. Por favor, apaga las luces antes de irte. Please turn off the lights before you leave. Este phrasal verb, como la mayoría, el verbo se une con la preposición. Este turn se une con off.
casi nunca va a sonar como turn off, no, sino como turn off, turn off, turn off, 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 como si fuera una sola palabra. Please turn off the lights before you leave. Número 6. Turn on. Turn on. Turn on. ¿Qué significa turn on en inglés? Opción 1. Apagar un dispositivo electrónico. Opción 2. Subirse encima de algo. Opción 3. Encender un aparato electrónico. Opción 4. Romper algo. Tienes las opciones en pantalla. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es la número 3. Encender un aparato electrónico. Si turn off, turn off, turn off significaba apagar un aparato, turn on significa encenderlo. Puedes decir algo como, could you turn on the fan? It's very hot. Could you turn on the fan? It's very hot. Could you turn on the fan? It's very hot. Puedes encender el ventilador, puedes encender el abanico. Hace mucho calor. Could you turn on the fan? It's very hot. Phrasal verb número 7. Take off. Take off. ¿Qué significa take off en inglés? Opción 1. Colocar algo en su lugar. Opción 2. Irse de repente. Opción 3. Llorar. Opción 4. Quitarse ropa o accesorio. Las opciones están en la pantalla. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 4. Take off significa quitarse la ropa, quitarse algún accesorio. Please take off your shoes before entering. Por favor, quítate los zapatos antes de entrar. Please take off your shoes before entering. Otro significado que tiene take off es despegar cuando se habla de un avión. Podrías decir algo como the plane will take off in 10 minutes. The plane will take off in 10 minutes. El avión despegará en 10 minutos. Phrasal verb número 9. Go out. Go out. ¿Qué significa go out en inglés? Opción 1. Apagarse. Opción 2. Funcionar mal. Opción 3. Salir a algún lugar. Opción 4. Entrar a un edificio. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 3. Salir a un lugar, salir de casa. Go out es un phrasal verb que se utiliza para referirse a salir de la casa. Podrías decir algo como they usually go out on Fridays. They usually go out on Fridays. Ellos usualmente salen, go out, on Fridays, los viernes. Este go out se traduce como salir. Ellos salen los viernes. They go out on Saturday. Ellos salen los viernes. They go out on Fridays. Phrasal verb número 9. Get up. Get up. ¿Qué significa get up en inglés? Opción 1. Subirse a un vehículo. Opción 2. Levantarse, ponerse de pie.
Opción 3, despertarse. Opción 4, preparar algo rápidamente. Seleccione la respuesta correcta. La respuesta correcta es levantarse, ponerse de pie. Get up significa levantarse. Podríamos decir algo como I usually get up at 7 a.m. Normalmente me levanto a las 7 de la mañana. I usually get up at 7 a.m. Una aclaración aquí. Wake up, que es un phrasal verb que vimos anteriormente, significa despertarse. Usted puede despertarse y quedarse en la cama. Cuando usted get up, es que usted se levanta de la cama. Usted se para de la cama. También usted puede llegar a pensar que get up se parece mucho a stand up, que también es levantarse. Dos cosas importantes. Por lo general, get up se utiliza más para referirse a levantarse de estar dormido. Y stand up se utiliza más para cuando se está sentado. La diferencia podría ser que get up es para cuando usted está totalmente en una posición acostada o tirada en el piso. Come on, get up. Vamos, levántate. Y stand up es cuando usted está en una posición de sentado. Ahí usted stand up, ahí usted se para. Phrasal verb número 10 de esta lista del nivel básico. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Cuántos puntos tienen? Están a punto de tener un 10 de 10, ya llevan 9 puntos. Si es así, felicidades. Pero si no, no se preocupe, no se sienta mal. Usted está aquí para aprender. Las que no se sabía, ya se las está aprendiendo. Bien. Phrasal verb número 10, pick up. Pick up. ¿Qué significa pick up en inglés? Opción 1, mejorar. Opción 2, tirar algo al suelo. Opción 3, colocar algo en la mesa. Opción 4, recoger. Tiene las opciones en la pantalla. Seleccione la respuesta correcta. La respuesta correcta es recoger. Pick up es un phrasal verb que significa recoger. Puede ser recoger a una persona, recoger algo del piso. Podrías decir algo como Can you pick up the book from the floor? Can you pick up the book from the floor? ¿Puedes recoger el libro del piso? Can you pick up the book from the floor? Can you pick up the book from the floor? O también podrías decir algo como I will pick up you at the airport. I will pick up you at the airport. I will pick up you at the airport. Te recogeré en el aeropuerto. I will pick up you at the airport. A continuación veremos 5 de nivel intermedio avanzado. Al final serán 15 phrasal verbs. Get along with. ¿Qué significa get along with? Opción 1. Pasar mucho tiempo con alguien. Opción 2. Tener una cita con alguien. Opción 3. Irse de viaje con alguien. Y opción 4. Llevarse bien con alguien. Las opciones están en la pantalla. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 4. Llevarse bien con alguien. Get along with es llevarse bien con alguien. Get along, get along. Usted podría decir algo como I get along with my coworkers very well. Me llevo bien con mis compañeros.
I get along with my coworkers very well. Me llevo muy bien con mis compañeros de trabajo. Phrasal verb número 12 de esta lista. Catch up. Catch up. ¿Qué significa catch up en inglés? Opción 1. Correr sin rumbo fijo. Opción 2. Ponerse al día con algo o alguien. Opción 3. Dormir durante mucho tiempo. Opción 4. Correr muy rápido. Tiene las opciones en pantalla. Seleccione la respuesta correcta. La respuesta correcta es 2. Catch up en inglés significa ponerse al día con algo o alguien. Catch up, catch up. Usted podría decir algo como I need to catch up on my homework. 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 Necesito ponerme al día con mi tarea. I need to catch up on my homework. Phrasal verb número 13. Workout. Workout. ¿Qué significa el término workout en inglés? Número 1. Salir de trabajar temprano. Número 2. Resolver un problema o entender algo. Número 3. Hacer ejercicio, entrenar. Número 4. Encontrar algo. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 3. Hacer ejercicio, entrenar. Work out significa hacer ejercicio. Puedes decir algo como I work out 3 times a week at the gym. I work out 3 times a week at the gym. Hago ejercicio 3 veces en la semana en el gimnasio. Hago ejercicio 3 veces a la semana en el gimnasio. I work out 3 times a week at the gym. Phrasal verb número 14, muy utilizado en inglés. Set up, set up. ¿Qué significa set up en inglés? Opción 1, apagar una máquina. Opción 2, organizar o preparar algo. Opción 3, engañar o tender una trampa. Opción 4, buscar una solución. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es opción 2. Organizar o preparar algo. Set up significa organizar, preparar, configurar. Podrías decir algo como They set up the chairs for the meeting. They set up the chairs for the meeting. Ellos organizaron o colocaron las sillas para la reunión. Set up es cuando usted organiza, coloca. Phrasal verb número 15 y último de esta lista. ¿Qué significa breakdown en inglés? Breakdown. Opción 1. Averiarse, dejar de funcionar cuando se habla de una máquina o algo por el estilo. Opción 2. Analizar algo en detalle. Opción 3. Construir algo rápido. Opción 4.
limpiar a profundidad. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 1. Breakdown significa averiarse o dejar de funcionar. Puedes decir algo como My car broke down on the way to work. My car broke down on the way to work. Mi carro se averió de camino al trabajo. My car broke down on the way to work. ¿Quieres mejorar tu inglés de una forma emocionante y totalmente diferente? Entonces, esta clase es para ti. Hoy vamos a aprender inglés con la canción Somebody That I Used to Know, de Gaudier. Una canción que no solo fue un éxito mundial, sino que está llena de emociones reales y frases que puedes usar en tu día a día. En esta clase vas a aprender vocabulario útil y expresiones reales en inglés, entender el significado profundo de cada frase, escuchar la pronunciación natural de un hablante nativo, practicar tu comprensión auditiva y hablar en voz alta con nosotros. Primero, escucharás un fragmento de la canción con subtítulos en inglés y español. Luego, analizaremos juntos cada línea con calma. Te explicaré palabra por palabra lo que significa, cómo se pronuncia y cómo puedes usarlo en conversaciones reales. Y al final, repetiremos el fragmento para que practiques con seguridad. Así que, si de verdad quieres hablar inglés y entender las canciones que amas, quédate hasta el final y disfruta aprendiendo con nosotros. Vamos a empezar. Now and then I think of when we were together. Now and then I think of when we were together. Now and then I think of when we were together. De vez en cuando, pienso en cuando estábamos juntos. Vamos parte por parte. Now and then. Esta frase significa de vez en cuando. Now es ahora. Then es entonces o en aquel momento. Pero cuando se usan juntos como expresión now and then, quiere decir que algo ocurre ocasionalmente, no todo el tiempo. Puedes usarla así. Now and then I miss her. De vez en cuando la extraño. I think of. I think of significa yo pienso en o yo recuerdo. El verbo think es pensar y cuando se usa con of se refiere a recordar o tener en mente algo o a alguien. No es lo mismo que think about, aunque son muy parecidos. Think of se usa más para recordar o mencionar algo rápidamente sin profundizar mucho. Now and then I think of when we were together. Ejemplo similar. I often think of my childhood. A menudo pienso en mi infancia. When we were together. When significa cuando. We were es nosotros estábamos o éramos. Es el pasado del verbo to be. Together quiere decir juntos. Entonces, esta parte habla del pasado, cuando él y la otra persona eran pareja o compartían una relación cercana. ¿Qué expresa esta frase? Es melancólica. El cantante está diciendo que de vez en cuando recuerda aquellos momentos en que estaban juntos, probablemente con cierta nostalgia o tristeza. Like when you said you felt so happy you could die. Like when you said you felt so happy you could die. Like when you said you felt so happy you could die. Como cuando dijiste que te sentías tan feliz que podrías morir. Vamos parte por parte. Like when you said. Like aquí no significa gustar, sino como, para introducir un ejemplo o recuerdo. Está diciendo, como aquel momento en que. When you said significa cuando dijiste. When es cuando. You said es el pasado de say, que significa decir. Así que esta parte es como cuando dijiste, you felt so happy. You felt significa tú te sentías o sentiste. Felt es el pasado del verbo feel, sentir. So happy es tan feliz.
So se usa para intensificar, tan, muchísimo. Esta parte está recordando algo positivo, una emoción muy intensa de felicidad. Like when you said you felt so happy you could die. You could die. You could die significa podrías morir. Could es el pasado de can, pero aquí se usa de forma expresiva, no literal. Esta frase en inglés es una exageración común, una forma poética de decir me sentía tan feliz que no podía pedir más, como si todo fuera perfecto. En español podríamos decir me sentía tan feliz que me podía morir de la emoción. ¿Qué transmite esta frase? Aquí el cantante está recordando momentos muy felices del pasado, tan intensos que parecía que no había nada mejor. Lo interesante es que este recuerdo positivo se menciona justo antes de que la canción empiece a mostrar el conflicto. I told myself that you were right for me. I told myself that you were right for me. Told myself that you were right for me. Me dije a mí mismo que tú eras lo mejor para mí. Vamos a explicarlo con calma. Told myself. Told es el pasado del verbo tell, que significa decir o contar. Aquí está usado en la forma told myself, que quiere decir me dije a mí mismo. No se lo dijo a otra persona, se lo dijo a él mismo. Es un pensamiento interno, como cuando tratas de convencerte de algo. Algo similar que podrías decir, I told myself it would be okay. Me dije a mí mismo que todo estaría bien. That you were right for me. That aquí introduce lo que se dijo. You were es tú eras o tú estabas en pasado. Right for me quiere decir lo adecuado para mí. Told myself that you were right for me. O lo correcto para mí. Entonces, él se decía a sí mismo, tú eras la persona correcta para mí. Como si tratara de convencerse de que la relación tenía sentido, aunque quizás, en el fondo, tenía dudas. ¿Qué expresa esta frase? Este verso es muy emocional. Habla de ese momento en el que tratas de justificar una relación. Aunque algo no se siente del todo bien, te dices a ti mismo que esa persona es la indicada. No es una afirmación objetiva, es una forma de autoengaño o esperanza. But felt so lonely in your company. But felt so lonely in your company. But felt so lonely in your company, pero me sentía tan solo en tu compañía. But significa pero. Se usa para mostrar contraste con lo que se dijo antes. En la línea anterior, él se decía que ella era la persona correcta, pero ahora admite que algo no se sentía bien. Felt es el pasado del verbo feel, que significa sentir. Así que felt es me sentía y but felt quiere decir pero me sentía. So lonely. So significa tan y se usa para intensificar. Lonely significa solo o solitario, pero no simplemente sin gente, sino emocionalmente aislado. Puedes estar rodeado de personas y aún así sentirte lonely. Es un sentimiento profundo. Una frase parecida. He was in a crowd, but felt lonely. Estaba en una multitud, pero se sentía solo. But felt so lonely in your company. In your company. In your company significa en tu compañía. Company aquí no es una empresa, sino la presencia de otra persona, estar acompañado por alguien. Entonces está diciendo, me sentía profundamente solo, incluso estando contigo. ¿Qué transmite esta frase? Este verso muestra una soledad muy dolorosa. No es que estaban separados físicamente, al contrario, estaban juntos, pero emocionalmente él se sentía vacío, desconectado, solo. Este tipo de sentimiento es muy común en relaciones que no funcionan, y por eso esta línea es tan poderosa y fácil de conectar, incluso si no entiendes todas las palabras al principio. But that was love and to make us still remember. But
that was love and it's an ache I still remember. Perfecto. Esta línea de la canción Somebody That I Used to Know es muy fuerte emocionalmente y usa un inglés claro pero lleno de significado. Vamos a analizarla juntos, parte por parte. But that was love and it's an ache I still remember. Pero eso era amor y es un dolor que todavía recuerdo. But that was love, but es pero. Una vez más, el cantante está marcando un contraste. Antes dijo que se sentía solo, pero a pesar de eso, lo llama amor. That was love significa, eso era amor. That se refiere a todo lo que vivieron, a la relación. Was es el pasado de is y love es amor. Entonces está diciendo, aún con todo lo difícil, eso era amor. Es una frase llena de contradicción y nostalgia. But that was love and it's an ache I still remember. And it's an ache I still remember. Y significa eso es o eso sigue siendo. En este caso, y se refiere a love, al recuerdo de la relación. An ache se pronuncia como ache y significa un dolor. No es un dolor fuerte como una herida física, sino un dolor constante y emocional, como el que sientes en el pecho cuando extrañas o sufres por algo. I still remember significa todavía lo recuerdo. Juntas, estas palabras dicen que ese amor dejó un dolor emocional tan fuerte que él aún lo siente, aún lo recuerda. ¿Qué expresa esta frase? Es un cierre muy poderoso para esta parte de la canción. Él admite que, aunque sufrió, fue amor, y aunque ya pasó, el recuerdo y el dolor siguen vivos en él. Es una de esas frases que duelen, pero que todos podemos entender. You can get addicted to a certain kind of sadness. You can get addicted to a certain kind of sadness. You can get addicted to a certain kind of sadness. Puedes volverte adicto a un cierto tipo de tristeza. Vamos parte por parte, y luego te explico también la pronunciación real y natural de cómo suena al cantar o al hablar rápido en inglés. You can get addicted. You can significa tú puedes. Get addicted significa volverte adicto o llegar a depender de algo emocionalmente. El verbo get aquí se usa para mostrar un cambio de estado y addicted es adicto. En esta frase, no se refiere a una adicción física como a una sustancia, sino a una dependencia emocional. A veces, uno se acostumbra tanto a sentirse triste que sin querer lo busca o lo acepta como parte de su vida. You can get addicted to a certain kind of sadness. To a certain kind of sadness. To a es a un. Certain significa cierto o específico. Kinda es una forma informal de decir kind of, que significa tipo de. En canciones y en inglés hablado rápido, kind of suena como kinda. Sadness es tristeza. Entonces, esta parte significa a un cierto tipo de tristeza. No cualquier tristeza, sino una en particular que te atrapa, que se vuelve parte de ti. Cuando los hablantes nativos o los cantantes lo dicen rápido, esta frase no suena palabra por palabra como se escribe. Suena más o menos así. You can get addicted to a certain kind of sadness. You can suena como you can. Get addicted suena como get addicted. Se conectan las palabras. Kind of se convierte en kinda. Este tipo de pronunciación conectada es muy común en el inglés real, y es bueno acostumbrarte a escucharla para entender películas, canciones o conversaciones. Like resignation to the end, always the end. Like resignation to the end, always the end. Like resignation to the end, always the end. Como una resignación al final, siempre al final. Like resignation to the end. Like aquí nuevamente se usa para comparar. ¿Cómo? Está hablando de un sentimiento que se parece a
Resignation es una palabra interesante. En este contexto no significa renunciar a un trabajo, sino ese sentimiento de aceptar algo doloroso porque ya no hay nada que hacer. Es rendirse con tristeza, aceptar el final sin pelear. To the end significa al final. El final de la relación o de algo importante. Entonces esta parte significa como si te resignaras a que se va a acabar, como si ya supieras que no hay futuro y solo estás esperando que todo termine. Like resignation to the end, always the end. Always the end. Always significa siempre. The end es el final. Esta frase es muy poderosa porque repite la palabra end, reforzando esa sensación de que todo lo que empieza termina y que en esta relación el final era algo inevitable. ¿Qué transmite esta línea? Es como decir, desde el principio ya sabíamos que iba a terminar y no hicimos nada para cambiarlo. Habla de una tristeza pasiva, de estar atrapado en una relación donde el final era tan obvio que uno se acostumbra a esperarlo. So when we found that we could not make sense. So when we found that we could not make sense. So when we found that we could not make sense, eso significa así que, está conectando esta frase con todo lo que se dijo antes. Después de sentir tristeza, resignación, soledad, viene este momento decisivo. When es cuando. We found es el pasado de we find, que significa nosotros descubrimos o nos dimos cuenta de algo. Aquí no se refiere a encontrar un objeto, sino a darse cuenta de algo importante en una relación. En este caso, que no podían entenderse más. That we could not make sense, that introduce lo que descubrieron. We could not es no podíamos. So when we found that we could not make sense. Could es el pasado de can y muestra una capacidad que ya no estaba presente. Make sense es una expresión que significa tener sentido, entender algo o que algo sea lógico o claro. Entonces, we could not make sense puede entenderse como no podíamos entendernos, ya nada tenía sentido entre nosotros. La relación no funcionaba. ¿Qué expresa esta línea? Es un momento de claridad dolorosa. Ambos se dieron cuenta de que la relación ya no tenía lógica, ya no funcionaba, y que seguir era como forzar algo que no podía sostenerse. Es el tipo de frase que uno piensa en silencio después de una discusión larga, cuando ya no queda nada más que decir. Well, you said that we would still be friends. Well, you said that we would still be friends. Well, you said that we would still be friends. Bueno, dijiste que todavía seríamos amigos. Well, al principio de una frase no significa bien en el sentido de salud. Aquí se usa como una forma de empezar a hablar, como diciendo bueno o pues. Le da un tono un poco de molestia o resignación, como si dijera, ajá, claro, tú dijiste esto. You said that. You said significa tú dijiste. Say es decir y said es su forma en pasado. That introduce lo que la persona dijo. Entonces, you said that quiere decir tú dijiste que. Esto es importante porque él está recordando palabras que ahora parecen vacías o falsas. Well, you said that we would still be friends. We would still be friends. We es nosotros. Would se usa aquí para hablar de algo que supuestamente iba a pasar en el futuro, pero no pasó. Es como decir, supuestamente seríamos o íbamos a ser. Still significa todavía. Be friends es ser amigos. Juntas, estas palabras forman la promesa típica después de una ruptura. Podemos seguir siendo amigos. Pero en el contexto de la canción, ya sabemos que eso no ocurrió. ¿Qué transmite esta línea? Es una frase muy común en rupturas, pero aquí suena irónica, como si él ya no creyera en esas palabras. Él la está repitiendo con desilusión, como diciendo, ¿de verdad? Dijiste que seguiríamos siendo amigos, pero mira cómo acabamos. But I'll admit that I was glad it was over. But I'll admit that I was glad it was over. But I'll admit that I was glad it was over. Pero voy a admitir que me alegré de que se terminara. But I'll admit, but significa pero, y otra vez marca un contraste con lo anterior. Primero, él recuerda lo que ella dijo, seguiremos siendo amigos, pero ahora confiesa su verdad. I'll admit es una contracción de I will admit,
que significa voy a admitir o voy a reconocer. Usar admit en inglés implica sinceridad, algo que no siempre querías decir, pero ahora lo estás diciendo con honestidad. Algo parecido a lo que podrías decir, I'll admit I was wrong. Voy a admitir que estaba equivocado. But I'll admit that I was glad it was over. That I was glad. That introduce lo que él está admitiendo. I was es yo estaba o yo me sentía. Glad es una palabra muy útil. Significa contento, aliviado o satisfecho. No es una felicidad explosiva, es más como una paz interior. Qué bueno que se acabó. It was over. It se refiere a la relación. Was es el pasado del verbo be. Over significa terminado o acabado. Entonces, it was over significa ya se había terminado o ya todo había acabado. ¿Qué expresa esta línea? Después de todas las emociones, la tristeza, la soledad, la confusión, viene la confesión más honesta. Voy a ser sincero, me sentí bien cuando terminó. Aunque duele, a veces uno se siente libre o en paz cuando algo que no funcionaba finalmente termina. She didn't have to cut me off. She didn't have to cut me off. You didn't have to cut me off, pero no tenías que cortarme así. But you didn't have to. But ya lo conoces. Significa pero, y aquí marca una queja o reproche. You didn't have to es una frase muy útil en inglés. Significa no tenías que. Se usa para decir que algo no era necesario o fue exagerado. Es como decir, no era necesario que hicieras eso. Podías haberlo hecho de otra forma. Por ejemplo, you didn't have to yell. No tenías que gritar. You didn't have to leave. No tenías que irte. She didn't have to cut me off. Cut me off. Cut off es un phrasal verb y tiene muchos significados dependiendo del contexto. Aquí, cut me off significa romper toda comunicación, eliminarme de tu vida completamente. Me indica que fue a mí a quien le hiciste eso. Entonces, cuando él dice, You didn't have to cut me off, está diciendo con dolor, no era necesario que me sacaras de tu vida de esa manera. Es como si ella hubiera hecho un corte frío, abrupto, sin hablar más, sin despedirse, sin dejar ningún lazo. ¿Qué transmite esta línea? Esta línea es uno de los momentos más poderosos de toda la canción. El cantante expresa esa frustración que muchos sienten cuando alguien desaparece de sus vidas sin explicación, sin despedida, sin cierre emocional. Y eso duele. Es como si dijera, ¿de verdad tenías que actuar como si yo nunca hubiera existido? Make out like it never happened, and that we were nothing. Make out like it never happened, and that we were nothing. Make out like it never happened and that we were nothing. Hacer como si nunca hubiera pasado y como si nosotros no hubiéramos sido nada. Make out like... Make out like no significa aquí besarse, que también puede significar eso en otros contextos. En esta canción significa fingir o actuar como si. Es una frase muy común en inglés informal para hablar de alguien que se hace el loco, que pretende que algo no pasó. Por ejemplo, he made out like he didn't care. Él actuó como si no le importara. Entonces, make out like it never happened significa fingir que nunca pasó nada. It never happened. It se refiere a la relación, a lo que vivieron. Never significa nunca.
Happened es el pasado de happen, que es suceder o pasar. Entonces, como si lo nuestro nunca hubiera sucedido. Imagínate eso. Alguien que compartió tu vida actuando como si nunca te conoció. Eso es exactamente lo que él siente aquí. Make out like it never happened, and that we were nothing. And that we were nothing. And that conecta la idea anterior con esta. We were es nosotros fuimos o éramos. Nothing es nada. En inglés informal y en canciones muchas veces lo dicen como nothing, omitiendo la G al final. Esta frase completa significa y como si nosotros no hubiéramos sido nada, como si toda la historia, los sentimientos, los recuerdos no valieran nada para ella. ¿Qué transmite esta línea? Es una acusación directa. Él siente que ella borró el pasado como si no significara nada, y eso duele más que la ruptura misma. Es una forma poética de decir, me trataste como si nunca te hubiera importado. I don't even need your love. And I don't even need your love. And I don't even need your love. Y ni siquiera necesito tu amor. And es y. Simplemente conecta esta frase con anterior. I don't es la contracción de I do not, que significa yo no. Even need. Even aquí se usa para enfatizar. Significa ni siquiera. Fíjate cómo cambia la fuerza emocional de la frase. I don't need your love. No necesito tu amor. I don't even need your love. Ni siquiera necesito tu amor. Esa pequeña palabra even agrega un golpe de orgullo. Es como decir, créeme, ni lo extraño. And I don't even need your love. Need es el verbo necesitar. Your love, your es tú. Love es amor. Aquí está hablando del amor que compartieron, o quizás del cariño, la atención o los cuidados que ella le daba. Y él está diciendo que ya no los necesita más. ¿Qué expresa esta línea? Después de todo el dolor y la decepción, él intenta decir que está mejor sin ella. Hay un orgullo herido, como si dijera, me trataste como si no fuéramos nada, pero ¿sabes qué? Ni siquiera necesito tu amor. Es una mezcla de rabia, despecho y una necesidad de protegerse emocionalmente. Treat me like a stranger and I feel so rough. You treat me like a stranger and I feel so rough. But you treat me like a stranger and that feels so rough. Pero me tratas como a un extraño y eso se siente muy duro. But you treat me like a stranger. But significa pero y otra vez contrasta con la línea anterior. Él acaba de decir que no necesita su amor, pero aquí se nota que sí le duele. You treat me significa tú me tratas. El verbo treat se usa para hablar de cómo alguien te trata o se comporta contigo. Por ejemplo, she treats me with respect. Ella me trata con respeto. Like a stranger significa como a un extraño. Like se usa para hacer comparaciones y stranger es alguien que no conoces, un desconocido. Así que you treat me like a stranger es me tratas como si nunca me hubieras conocido. Eso duele. No hay insulto, no hay gritos, solo indiferencia. Y eso es más cruel a veces. You treat me like a stranger and I feel so rough. And that feels so rough, and es y. That feels es, eso se siente. So rough significa tan duro, tan áspero, tan fuerte. Rough es una palabra que normalmente se usa para hablar de superficies ásperas, pero aquí se usa de forma emocional. Está diciendo que eso duele, que no es fácil de aguantar.
frase parecida que podrías oír. That breakup was rough. Esa ruptura fue muy dura. ¿Qué transmite esta línea? Es la confesión de lo más doloroso. Después de todo lo que fuimos, ahora me ignoras. Me tratas como si fuera cualquiera, como si nunca hubiéramos compartido nada. Y eso duele más que cualquier discusión. No, you didn't have to stoop so low. No, you didn't have to stoop so low. Vamos con esta línea. No, you didn't have to stoop so low. Es corta, pero está cargada de reproche, dolor y decepción. Vamos a desmenuzarla juntos. No, you didn't have to stoop so low. No, no tenías que caer tan bajo. No, aquí no es solo una negación. Ese no al principio suena como alguien dolido, sorprendido y molesto. Es como decir, no puedo creer que hiciste eso. You didn't have to. Esta parte ya la vimos antes. Significa no tenías que. Se usa para decir que lo que hizo la otra persona fue innecesario, cruel o exagerado. Por ejemplo, you didn't have to lie. No tenías que mentir. You didn't have to say that. No tenías que decir eso. Stoop so low. Stoop es un verbo que significa agacharse físicamente, como inclinar el cuerpo, pero en este caso no se refiere al cuerpo. En inglés, stoop low o stoop so low es una expresión emocional. Significa caer tan bajo o rebajarte a algo tan feo o triste. So low intensifica esa caída. Él está diciendo que ella cruzó un límite, hizo algo feo, humillante o cruel. No, you didn't have to stoop so low. Algo que no esperaba de ella. Es como si él pensara, una cosa es que me dejes, pero hacer eso ya es caer muy bajo. ¿Qué transmite esta línea? Es una frase con rabia contenida. Él siente que ella fue demasiado lejos, que no tenía que hacer algo tan humillante o doloroso, y ahora esa acción la ve como una traición al respeto que se tuvieron. Have your friends collect your records and then change your number. Have your friends collect your records and then change your number. Have your friends collect your records and then change your number. Hacer que tus amigos recojan tus discos y luego cambiar tu número. Have your friends. Have, en este caso, no es tener. Aquí se usa como un verbo especial que significa hacer que alguien haga algo por ti. Es una estructura muy común en inglés, llamada causative. Ejemplos. I had my car washed. Hice que lavaran mi carro. She had her hair cut. Se hizo cortar el pelo. Entonces, have your friends collect your records es, hiciste que tus amigos vinieran a recoger tus cosas. Your friends son tus amigos, no él en persona. Eso agrava el dolor. Ella ni siquiera fue a recoger sus cosas, mandó a otros. Lo hizo impersonal, como si él ya no fuera nada. Have your friends collect your records and then change your number. Collect your records. Collect es recoger o juntar. Your records aquí se refiere a disco de música, probablemente los vinilos o CDs que ella había dejado en su casa. Son objetos que muchas veces tienen un valor sentimental. Por eso la acción se siente tan fría y definitiva. And then change your number. And then significa y luego. Change your number es cambiar tu número de teléfono. Esto es muy claro. Romper todo contacto posible. Es como decir, recoge tus cosas, desaparece, y que no pueda volver a hablar contigo jamás. Y para él, eso fue el golpe final. Sin conversación, sin explicación, sin despedida. ¿Qué expresa esta línea? Una mezcla de dolor, indignación y abandono. Él siente que ella lo eliminó por completo de su vida de la forma más distante y fría. Es como si ella hubiera querido borrar toda huella de su historia. Guess that I don't need that though. Guess that I don't need that though. Guess that I don't need that, though. Supongo que no necesito eso, aunque... Guess that... Aquí guess no significa adivinar literalmente.
En conversaciones reales, guess that se usa mucho para decir supongo que, de forma relajada o resignada. Es como cuando no quieres sonar tan emocional, así que lo suavizas diciendo bueno, supongo que... También da la idea de alguien que se está convenciendo a sí mismo, no al otro. I don't need that. I don't need es no necesito. That, en este caso, se refiere a todo lo que ella hizo. Recoger sus cosas, cambiar su número, alejarse totalmente. Entonces esta parte dice, no necesito eso en mi vida. O al menos eso trata de creer él. Though. Esta palabra parece pequeña, pero tiene mucho peso emocional. Though al final de una frase se usa para mostrar contraste. Aquí se puede traducir como aunque o sin embargo. En esta línea, ese though suena a algo como aunque la verdad sí duele un poco. Aunque no estoy tan seguro, es esa parte del corazón que no ha cerrado del todo. En resumen, esta frase quiere sonar fuerte, pero en realidad revela que él todavía siente algo. No lo dice directamente, pero se nota en ese pequeño though. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now significa ahora y marca el contraste con el pasado. Está diciendo, hoy, en este momento, ya todo cambió. You're just somebody. Your es la contracción de you are, tú eres. Just. Aquí no significa solo de tiempo, sino apenas o simplemente. Da una sensación de frialdad o distancia emocional. Es como decir, ya no eres especial para mí, solo eres uno más. Somebody es alguien. No dice tu nombre, no dice mi amor ni mi ex, solo alguien. Eso duele, porque cuando alguien especial se convierte en un extraño, eso marca el fin. Now you're just somebody that I used to know. That I used to know, that conecta con somebody, como diciendo alguien que used to se usa para hablar de cosas que hacías antes y ya no haces. En este caso, I used to know significa que solía conocer, a quien conocía antes, pero ya no. Entonces la frase completa se siente como, antes eras importante para mí, pero ahora eres como un extraño más. Es una frase fuerte porque mezcla nostalgia, tristeza y una pizca de rabia. ¿Por qué se repite 3 veces? En música, repetir una frase le da fuerza emocional y hace que se grabe en tu mente. Aquí, cada repetición suena diferente. La primera vez suena a descubrimiento, wow, ahora solo eres alguien que conocía. La segunda suena a confirmación, sí, es verdad, ya no eres nada en mi vida. Y la tercera suena a cierre, se acabó, eres solo alguien del pasado. Now and then I think of all the times you screwed me over. Now and then I think of all the times you screwed me over. Now and then, I think of all the times you screwed me over. A veces pienso en todas las veces que me fallaste. Now and then, esta expresión significa de vez en cuando, o a veces. No es todo el tiempo, pero sí sucede. Tiene un tono reflexivo, como alguien que intenta seguir adelante, pero los recuerdos regresan solos. Algo parecido. Now and then I miss you. A veces te extraño. I think of all the times. I think of significa pienso en. No es lo mismo que think about, pero se usan muy parecido. Aquí, think of all the times quiere decir pienso en todas las veces que. Now and then I think of all the times you screwed me over. All the times se refiere a momentos repetidos. No fue una sola vez. Fueron muchas veces. Así que ella recuerda cada ocasión en la que él le hizo daño. You screwed me over. Esta parte es muy informal y emocional. Screw someone over es una expresión que significa
engañar, traicionar o hacerle algo injusto a alguien. No es una grosería, pero sí es una frase fuerte y directa. Por ejemplo, he screwed me over in business. Me traicionó en los negocios. Entonces, you screwed me over. Tú me fallaste, tú me traicionaste, tú me hiciste daño. Una mujer que no ha olvidado. Puede que él la vea como alguien que solía conocer, pero ella aún recuerda todo lo que él hizo mal. Y aunque no lo diga con lágrimas, sus palabras duelen más porque son claras, frías y sin filtro. But it made believing it was always something that I'd done. But it made believing it was always something that I'd done. But had me believing, it was always something that I'd done. Pero me hiciste creer que siempre era algo que yo había hecho. But had me believing. But significa pero. Y está contrastando con la línea anterior. Ella dice, tú me fallaste muchas veces, pero me hiciste creer que la culpable era yo. Had me believing. Esta estructura es muy interesante. Had me feeling, thinking, believing. Significa que alguien te llevó a pensar o sentir algo, aunque no fuera verdad. Aquí, had me believing quiere decir, me hiciste creer. Literalmente, tú tenías mi mente creyendo esto. Otro ejemplo parecido. He had me thinking he cared about me. Me hizo pensar que le importaba. It was always something. It was always. Siempre era. Something es la forma corta y relajada de something, que significa algo. Ella dice que siempre parecía que algo estaba mal, y siempre era culpa de ella. That I'd done. Da conecta la idea algo que, I'd done, es la contracción de I had done, o sea, yo había hecho. Aquí ella está diciendo que él le hacía sentir que ella siempre era la que hacía algo mal, aunque en realidad no era así. ¿Qué aprendimos aquí? Que had me believing es una estructura común y muy emocional en inglés, usada para expresar cómo alguien te hizo sentir o pensar algo. Que something es solo una forma hablada de something. Que I'd done, I had done, es el pasado perfecto y se usa cuando hablamos de algo que ocurrió antes de otro evento en el pasado. En este caso, algo que supuestamente ella ya había hecho mal. I don't wanna live that way. I don't wanna live that way. But I don't want to live that way. Pero no quiero vivir así. But aquí simplemente es pero y está haciendo contraste con lo anterior. Ella acaba de hablar de cómo la hacía sentir culpable y ahora dice, ya no quiero seguir viviendo con esa carga. I don't wanna es la forma hablada y muy común de decir I don't want to, que significa no quiero. En inglés hablado, wanna se usa muchísimo en canciones, películas y la vida real. Es informal pero muy natural. Ejemplo similar, I don't want to talk about it. No quiero hablar de eso. Live that way. Live significa vivir, no solo en el sentido de estar vivo, sino también de vivir de cierta manera. That way quiere decir de esa manera. Entonces, live that way es vivir así o vivir de esa forma, refiriéndose a una vida donde uno se siente culpable, manipulado o sin paz. But I don't wanna live that way. ¿Qué aprendiste aquí? Que wanna es una contracción muy usada de want to y suena más natural en canciones y conversaciones. Que live that way se puede usar para expresar que no quieres seguir en una situación emocional negativa. Que a veces una frase muy corta puede ser una declaración de fuerza y libertad personal. Reading into every word you say. Reading into every word you say. Reading into every word you say. Reading. Esta palabra es la forma relajada y hablada de reading, que significa leyendo. En canciones, muchas veces las personas omiten la letra G
al final de los verbos terminados en ing para que suene más natural. Entonces, reading y reading significan lo mismo, pero reading suena más informal, como cuando alguien habla sin tanto esfuerzo. Read into. Aquí viene algo muy importante. El verbo read into no significa solo leer. Es una expresión que se usa cuando una persona empieza a buscar significados ocultos en algo que escuchó o vio. Por ejemplo, si alguien te dice estoy ocupado y tú empiezas a pensar, ¿ya no quiere verme? ¿Está molesto conmigo? Estás interpretando más de lo que realmente se dijo. Estás leyendo entre líneas. Eso es reading into. En este caso, la chica está diciendo que ella analizaba todo lo que él decía, palabra por palabra, como si él nunca fuera claro y ella tuviera que adivinar qué quería decir en realidad. Reading into every word you say. Every word. Esto quiere decir cada palabra. La palabra every se usa para hablar de cosas individuales dentro de un grupo. Aquí ella no está hablando solo de algunas cosas que él decía. Está diciendo que cada palabra que salía de su boca era analizada por ella. Eso muestra un nivel de tensión muy alto en la relación. You say. Esto simplemente quiere decir tú dices. Es el presente del verbo say que se usa para hablar de lo que una persona expresa con palabras. Entonces, si juntamos todo, ella está diciendo que, cuando él hablaba, ella no solo escuchaba, ella analizaba, pensaba demasiado, intentaba entender lo que realmente estaba detrás de sus palabras. No era solo una conversación, era como un rompecabezas emocional, porque ella no se sentía segura ni tranquila, y por eso vivía mentalmente agotada. You said that you could let it go. You said that you could let it go. You said that you could let it go. Dijiste que podías dejarlo ir. You said. Esto significa tú dijiste. You es tú. Said es el pasado del verbo say, que significa decir. Entonces, you said es una forma de recordar lo que alguien prometió o afirmó en el pasado. Aquí, la persona que canta está repitiendo algo que la otra persona le dijo antes. That you could. That conecta las dos partes de la frase. En este caso, sirve como que. You could quiere decir tú podías o tú eras capaz de. El verbo can se usa para hablar de habilidades o posibilidades en el presente. Su forma en pasado es could, que usamos cuando hablamos de cosas que alguien dijo que podía hacer. You said that you could let it go. Entonces, you could, tú podías hacer algo. Let it go. Esta parte es muy común en inglés, especialmente en situaciones emocionales. Let es un verbo que significa permitir o dejar. It es eso. En este caso, se refiere a un problema del pasado, como una discusión, una traición o un recuerdo doloroso. Go es ir o irse. Entonces, let it go significa soltar algo emocional,
dejar de pensar en eso, no seguir cargando con esa herida o ese enojo. Por ejemplo, you need to let it go. Necesitas soltar eso, dejarlo atrás. ¿Qué expresa esta frase? Ella recuerda que él le dijo que podía soltar el pasado, que podía perdonar, dejar el rencor o los problemas atrás. Pero a lo largo de la canción, descubrimos que eso no fue verdad. Él no soltó nada, y ahora ella se siente traicionada por esa promesa rota. And I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know. Y no te encontraría enganchado con alguien que solías conocer. And I wouldn't catch you, and es y, conecta con la idea anterior. Tú dijiste que podías soltar el pasado y ahora dice, y no te encontraría haciendo esto. Wouldn't es la forma negativa de would, que se usa para hablar de cosas hipotéticas o esperadas. I wouldn't catch you se traduce como no te habría atrapado o no te encontraría. Es una manera de decir, si realmente hubieras soltado eso, yo no te vería en esta situación. Catch aquí no significa atrapar físicamente, sino descubrir a alguien haciendo algo. Ejemplo, I caught him texting his ex. Lo descubrí escribiéndole a su ex. Hung up on. Esta parte es muy importante. To be hung up on someone significa que no puedes dejar de pensar en esa persona, aunque ya no estén juntos. Es estar emocionalmente atrapado, obsesionado o apegado. Por ejemplo, she's still hung up on her ex. Ella todavía está enganchada con su ex. Entonces, aquí ella dice, no te encontraría todavía enganchado con alguien. O sea, con alguien de tu pasado. Somebody that you used to know. Esto ya lo hemos escuchado antes. Somebody es alguien. That you used to know significa que solías conocer. La frase completa quiere decir alguien que fue importante para ti, pero ya no debería serlo. En otras palabras, una expareja, una historia pasada. ¿Qué está diciendo realmente esta línea? Ella le recuerda, tú dijiste que podías dejar eso atrás, pero si fuera cierto, yo no te habría encontrado aún atado a alguien de tu pasado. Es como si dijera, prometiste soltar, pero sigues aferrado a otra persona. Y eso duele porque muestra que él nunca fue completamente sincero o emocionalmente libre. Ahora la cantante vuelve a repetir el coro que ya analizamos. Y con esto llegamos al final de esta clase. Gracias por acompañarme una vez más. Recuerda, cada palabra nueva que aprendes te acerca un paso más a dominar el inglés. Nos vemos en la próxima clase. Y recuerda, no te rindas.